Descubierto lo increíble, una empleada salvó al hijo del millonario cuando ningún médico pudo. Era una mañana como cualquier otra en el vibrante y bullicioso barrio de María. El aroma a café y pan fresco llenaba el aire, y las risas de los niños resonaban en cada rincón. María, enfermera de 32 años, entró al hospital con su bata impecable y una sonrisa que ocultaba el cansancio de sus largos turnos. Venía de una familia humilde, su madre y sus 3 hermanos dependían de ella, y cada día se esforzaba por ser el pilar que sostenía su hogar. Pero todo cambió en un instante. Andrés, el hijo de un poderoso empresario, fue ingresado en el hospital en un estado crítico. La familia del niño estaba en pánico. Aquel pequeño, que solía ser la alegría de sus padres, ahora yacía en la cama, conectado a máquinas que pulsen. María se acercó para ayudar, y en ese momento sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La arrogancia de la familia de Andrés era palpable. Las miradas de desdén que le lanzaban eran como puñales. ¿Cómo podía una enfermera de barrio ofrecer soluciones? Mientras los médicos se debatían en torno a tecnología y tratamientos costosos, María recordó las enseñanzas de su abuela: el amor y la naturaleza pueden sanar lo que la ciencia no puede. Se lanzó a la tarea de investigar remedios naturales, pero sus sugerencias caían en oídos sordos, despreciadas por aquellos que consideraban que solo el dinero podía ofrecer respuestas. La frustración la embargaba, pero su amor por la familia a la que servía la mantenía firme. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. A medida que pasaban los días, cada momento a su lado se tornaba más crítico. María sentía su corazón apretarse al ver la desesperación en los rostros de los padres de Andrés. Se acercó a ellos con humildad y determinación. Déjenme intentar algo diferente. He visto cosas que funcionan. Pero el desprecio aún era intenso. No permitieron que su voz prevaleciera, la miraron como si fuera una niña perdida en un mundo en el que no pertenecía. Un día, mientras acariciaba la mano de Andrés, sintió un hilo de esperanza atravesar su corazón. Las noches se tornaban en angustias y el llanto de la familia retumbaba en su mente. Con palabras de aliento y amor, comenzó a implementar sus remedios junto a los tratamientos médicos. Era un sacrificio inmenso, un acto de fe en medio de un entorno hostil. En un instante, una sonrisa del niño le devolvió la esperanza. El amor, ese valor que tanto defendía, parecía estar haciendo eco en su corazón, pero ¿sería suficiente? La historia quedaba suspendida en el aire, a la espera de un desenlace en la que el amor, la dignidad y la lucha por un mundo mejor se enfrentaran al orgullo y la desconfianza. En ese punto crítico, lo único claro era que el destino de Andrés se entrelazaba fuertemente con el de su comunidad, y María se encontraba en el centro de esa lucha por la vida. La pregunta latía en el aire: ¿podría el amor sanar lo que el dinero no podía alcanzar? María se adentró en su turno con una mezcla de determinación y ansiedad. Cada vez que cruzaba la puerta de la habitación de Andrés, el mundo exterior desaparecía. Solo existía el niño, los monitores pitando, y aquel susurro de esperanza que ella se negaba a dejar escapar. En su mente, las imágenes de su familia, su madre agotada, y sus hermanos riendo alegraban su alma. Pero cada rayo de luz se oscurecía con la gravedad del momento. El último día había sido especialmente duro. Durante la ronda, los médicos habían expresado su preocupación, y sus miradas sobre Andrés estaban cargadas de pesimismo. No hay mucho más que podamos hacer, había dicho uno de ellos. Pero esas palabras resonaron en el corazón de María como un desafío. ¿Por qué debían rendirse cuando aún había una chispa de vida en el pequeño? Con su determinación renovada, buscó a Andrés en medio de los cables y las máquinas que lo rodeaban. Su mano seguía siendo un refugio, un remanso de paz en medio del caos. María se asomó a los ojos del niño y vio algo más que enfermedad, vio la lucha,
vio el reflejo de su propia resistencia. Esa noche, mientras el resto del personal médico volvía a sus estaciones, María hizo algo que nunca antes había intentado. Se sentó en una silla junto a la cama de Andrés, inhaló profundamente y comenzó a cantarle. Era una canción sencilla que había aprendido de su abuela, una melodía que hablaba de esperanza y amor. Al principio, se sintió extraña, sus labios tartamudeaban, pero a medida que la música fluía, una calma envolvente comenzó a llenar la habitación, una luz suave, esa que solo los momentos verdaderos traen, iluminó el rostro de Andrés. María sintió que sus lágrimas resbalaban por sus mejillas. No eran solo lágrimas de tristeza, sino de un profundo anhelo, una súplica al universo para que escuchara su plegaria. Aquella historia, su historia, no podría quedar atrapada en el papel. Era el momento de actuar. Al día siguiente, se acercó nuevamente a los padres de Andrés, con el mismo respeto de siempre, pero esta vez sin titubear. He estado investigando sobre tratamientos alternativos. Hay una terapia que podría ser efectiva, aunque no convencional. La mirada de la madre se posó en ella, los ojos llenos de incertidumbre. ¿Por qué deberíamos confiar en ti?, preguntó, con un atisbo de desafío. María tragó saliva, sintió el peso de la duda y del desprecio. Porque he visto lo que el amor puede hacer. No se trata solo de dinero, a veces la respuesta está en el corazón. Fue un momento silencioso, donde las palabras flotaron en el aire como un eco. La madre se encogió de hombros, pero algo en su mirada cambió, y así, un nuevo camino se iba formando. María reunió a los miembros del personal y compartió lo que había encontrado. Había otros métodos, y aunque algunos rodaron los ojos, otros comenzaron a escuchar, interesados por el brillo en los ojos de María, por la fe inquebrantable que mostraba por Andrés. Pero, al mismo tiempo, las sombras de la desconfianza no tardaron en alzarse. La familia del niño, temerosa de perder más tiempo, se sintió dividida. Mientras unos se dejaban guiar por la emoción y la fe, otros insistían en stick con lo conocido, lo que el dinero podía comprar. Y así, la lucha se tornó más intensa. María sabía que el tiempo apremiaba. Se acercó a su madre por teléfono, buscando su consejo. «Debes seguir tu corazón, hija», le dijo su madre con la voz temblorosa. A veces, lo que parece un riesgo puede ser el camino a la salvación. Con cada paso que daba, María podía sentir que se acercaba a un momento decisivo. Su voz resonaba en el aire y, aunque los miedos la rodeaban, su determinación era más fuerte. ¿Sería capaz de convencer a la familia de Andrés de que lo mejor no siempre viene con un precio? ¿Harían lo que era necesario para salvar a su hijo? Mientras se preparaba para el siguiente paso, sintió un escalofrío recorrer su columna. Era la certeza de que la lucha estaba lejos de terminar. Un último vistazo a Andrés, y... La pregunta resonó en su mente: ¿cuánto estarían dispuestos a arriesgar por amor? El eco de sus pensamientos quedó totalmente abierto mientras se enfrentaba a la realidad que la esperaba. La vida de Andrés dependía de ello, y María estaba decidida a darlo todo. La historia apenas comenzaba y un nuevo desafío ya se cernía en el horizonte. María se despertó al día siguiente con una sensación de urgencia en el aire. La luz del sol apenas asomaba por la ventana y, aunque su cuerpo estaba cansado, su mente estaba despierta, llena de pensamientos e inquietudes. Cada paso que daba hacia el hospital era un recordatorio de lo que estaba en juego. Al llegar a la sala de espera, se encontró con el padre de Andrés, quien la miró con una mezcla de gratitud y desconfianza. «He estado pensando en lo que dijiste», comenzó, su voz temblando ligeramente. «Pero mi esposa, no sé si podemos arriesgar más». Había una lucha interna en él, entre la esperanza y el miedo que había estado apretándole el pecho. María se acercó, su mirada firme y suave al mismo tiempo. «Entiendo su angustia. Pero, no vale la pena explorar cada opción si hay una posibilidad, por pequeña que sea, de ayudar a Andrés». Justo en ese momento, la madre de Andrés apareció, su rostro dibujando una expresión de agotamiento y frustración. «¿De qué están hablando?», interrumpió, su voz resonando con desconfianza. Las emociones estaban a flor de piel, y María sabía que debía actuar con tacto.
Entraron en el despacho del director médico, un lugar que olía ligeramente antiséptico y en el que las paredes estaban decoradas con diplomas y fotografías enmarcadas. María propuso la terapia alternativa, podría ser algo fuera de lo convencional, pero necesitaríamos su apoyo, doctor. La vida de Andrés podría depender de ello. El director cruzó los brazos, su expresión incrédula. Esto no es una película, María. Necesitamos evidencia, no sueños. Y el riesgo es demasiado alto. ¿Y qué si no se hace nada? ¿Es eso una opción? La voz de María resonó en la habitación, y por un momento se sintió como si las palabras salieran de su corazón. He visto la fuerza de un amor que desafía las probabilidades. Lo que importa es que sigamos luchando. La tensión en el aire se notaba. Fue un instante cargado, una dosis de esperanza en un entorno que parecía cada vez más sombrío. El director finalmente asintió, a regañadientes, y eso le dio a María el impulso que necesitaba. Con el apoyo inesperado, reunió a todo el personal médico que había estado a su lado y comenzó a compartir la visión de Andrés como un símbolo de lucha. No somos solo médicos, somos humanos. Podemos hacer algo que trascienda la ciencia. Debemos ver a Andrés, no solo como un paciente más, sino como un niño con un futuro por delante. La motivación se propagó entre ellos, como una chispa en un lugar oscuro. María sentía el impulso crecer, mientras sus colegas comenzaron a absorber la idea. El lugar de trabajo, que antes era un campo de dudas y negatividad, se había transformado en un espacio de esperanza colectiva. A medida que avanzaba el día, las conversaciones se volvían más abiertas, más vibrantes. Cada idea que surgía parecía un pequeño ladrillo en el camino hacia algo grande. María sabía que iba en la dirección correcta, pero siempre había un trasfondo de preocupación. ¿Era lo suficiente? Cuando regresó a la habitación de Andrés, lo encontró igual de frágil, pero había una fuerza en su presencia que la reconfortaba. Estamos luchando por ti, pequeño guerrero, le dijo, mientras acariciaba su mano. No dejes que nadie te diga lo contrario. Aquella noche, mientras el cielo se oscurecía y las estrellas aparecían en el firmamento, María recibió un mensaje inesperado. Era un correo electrónico de un colega angelino, un experto en tratamientos alternativos. Hay algo que debería saber, comenzó a escribir. La mariposa en su estómago se convirtió en tormenta cuando sus ojos se posaron en el siguiente párrafo. ¿Podría ser esto lo que había estado buscando? Sabía que su respuesta podría cambiarlo todo. El momento decisivo estaba a un clic de distancia, y la esperanza brillaba en su corazón, y así, con la mirada fija en el siglo XXI, se preguntó, ¿quién estaba realmente dispuesto a involucrarse en la lucha por la vida de Andrés? La respuesta llegaría más pronto de lo que pensaba. María no podía contener la emoción mientras leía el correo. Cada palabra resonaba en su mente como un repetido eco de esperanza. Había dedicado horas a investigar, a conocer todas las facetas de la enfermedad de Andrés, pero nada la había preparado para lo que estaba a punto de descubrir. La pantalla de su ordenador iluminó su rostro, un tratamiento innovador, presentado por un equipo de expertos que, por lo que parecía, había tenido éxito con otros casos similares. Algo en su interior le decía que este podría ser el camino que habían estado buscando, una luz tras un túnel en la oscuridad. Pero también sabía que tendría que actuar rápido. María, ¿todo bien? La voz de su compañera de trabajo, Carla, la sacó de su trance. Te veo en tu mundo, ¿qué pasó? Con una mezcla de emoción y duda, compartió el contenido del correo. Carla leyó atentamente, sus ojos iluminándose al ver las posibilidades. Esto es genial, María. Deberías hablarlo con el director médico nuevamente. No podemos dejarnos llevar solo por el miedo, dijo Carla, mostrando un entusiasmo que encendió en María una chispa de audacia. Sin dudarlo, María salió de la sala de descanso y se dirigió hacia el despacho del director. Cada paso era un vaivén de nervios y determinación. Cuando llegó, tocó la puerta con firmeza, y al abrirse, se encontró con la mirada atenta del doctor. Doctor, necesito hablar con usted. Es urgente. Él alzó una ceja, notando la seriedad en su voz. ¿Qué sucede? María le expuso el tratamiento con el corazón latiendo a 1000 por hora.
Habló sobre el potencial y cómo otros habían ya comenzado a ver resultados. No podemos quedarnos estáticos ante la posibilidad de ayudar a Andrés. Merece pelear por su vida, y si esto puede ser un rayo de esperanza, ¿no deberíamos intentarlo? El director, visiblemente pensativo, cruzó sus brazos. El silencio se instaló entre ellos, y por un instante, María temió que su mensaje no hubiera tenido el impacto que deseaba. Sin embargo, pudo ver que en su rostro había un destello de reconsideración. María, no puedo garantizar que esto funcione así de fácil. Necesitamos más que solo una opinión, respondió finalmente, pero ella no estaba dispuesta a rendirse. ¿Y si lo discutimos con el colegio de médicos? Lo peor que puede pasar es que digan que no. Pero, ¿y si dicen que sí? ¿Y si respondemos a Andrés con la valentía que él ha mostrado? El director pareció sopesar sus palabras. Podría ser arriesgado. Y podría ser todo lo que necesitemos, insistió, sintiendo la urgencia crecer. Andrés necesita un esfuerzo, y yo estoy dispuesta a liderar, a reunir a todos, a hacer que esto suceda. Finalmente, el director asintió, su resistencia comenzaba a desvanecerse. Está bien, María. Si quieres avanzar con esto, tienes mi apoyo. Pero necesitarás preparar una presentación sólida para los demás. Con el corazón rebosante de alegría, María supo que había dado un gran paso, pero la batalla aún no había terminado. Mientras salía de su oficina, sentía la adrenalina correr por sus venas. La urgencia y esperanza volvían a unir sus fuerzas, y no tardó en organizar una reunión con todo el comité médico. En cuanto se sentó en la mesa de conferencias, la presión pesaba sobre sus hombros. Era un grupo diverso, con opiniones firmes y puntos de vista variados. María no pasó mucho tiempo en introducciones, sabía que cada segundo contaba. Estoy aquí para hablar sobre Andrés y una opción que podría cambiarlo todo. Necesitamos abrir nuestra mente hacia nuevas posibilidades, comenzó con fuerza, sintiendo cómo sus palabras capitanearían la atención de esos rostros preocupados. Mientras exponía su argumento, algo inesperado ocurrió. Entre los miradas y murmullos, un médico mayor, el doctor Sánchez, hizo un gesto y comenzó a hablar. Quizás deberíamos escuchar a María. La medicina no es solo ciencia, también es corazón. Y quizás este pueda ser un turn point en la vida de Andrés. El ambiente se cargó de esperanza, pero María podía sentir las nubes de duda aún. En el aire. Había algo que gritaba que este no era el final de la lucha, sino solo el principio. Cuando la reunión terminó, un nuevo mensaje apareció en su correo. Al abrirlo, sus lágrimas comenzaron a brotar. Era un ofrecimiento de colaboración de otras clínicas, interesados en unirse a la causa. Esto podría ser real, pensó, con el pecho lleno de nuevas preguntas y un nuevo estallido de esperanza. Se preguntó si podría ser el primer paso hacia una transformación increíble. Todo pudo cambiar en cuestión de días, y María aún no sabía cuán profunda sería la lucha en su camino. Pero una verdad estaba clara, la vida de Andrés todavía pendía de un hilo. ¿Sería capaz de mantener ese hilo, o se desharía en la presión del destino? María regresó a su escritorio con una mezcla de emoción y nerviosismo. Los correos de colaboración no solo eran un rayo de esperanza, sino también una clara señal de que su lucha estaba resonando más allá de los muros del hospital. Con cada latido de su corazón, los obstáculos se transformaban en pequeños retos que estaba decidida a superar. Su mente no dejaba de pensar en Andrés. El rostro del niño, con su eterna sonrisa y mirada llena de curiosidad, era lo que la mantenía enfocada. Pero había una inquietud en el fondo de su ser, una voz que le susurraba sus temores. ¿Y si todo esto fuera en vano? ¿Y si este nuevo tratamiento no funcionaba? Decidida a calmar su mente, se puso manos a la obra. Empezó a investigar más sobre la enfermedad de Andrés y la efectividad del tratamiento propuesto. De repente, su computadora sonó, alertándola de un nuevo correo. Era un mensaje del director médico. Hola, María. He programado una reunión con los especialistas de las clínicas interesadas. Quiero que estés presente ya que tu conexión con Andrés puede ser un punto clave en la discusión. Fechas, el próximo martes a las 10 de la mañana. El corazón de María saltó en el pecho.
Sabía que esta era una oportunidad única para defender su causa y dar la esperanza que tanto necesitaba Andrés. Desde ese momento, se sumergió en la preparación. No solo quería presentar el tratamiento, sino su historia, su lucha. Porque detrás de cada estadística había un rostro, una vida que importaba. Había que recordarles a los médicos que Andrés no era un caso más, era un niño que quería seguir jugando, riendo y soñando. El día de la reunión llegó y el nerviosismo recorrió su cuerpo como un ligero temblor. Al llegar al salón, se encontró con un círculo de profesionales que la miraban con expectación. A su alrededor se discutían diagnósticos y opciones, pero ella sabía que, en ese momento, el verdadero reto sería conectar emocionalmente. Comenzó a hablar. Sus palabras fluyeron con fuerza mientras explicaba no solo los datos, sino la esencia del tratamiento en el contexto de la vida de Andrés. Imaginemos por un momento que estamos en su lugar, un niño que solo desea salud y alegría. Este tratamiento representa no solo una opción médica, sino una oportunidad de vida. Mientras María hablaba, notó algunos asistentes que asintieron. Sin embargo, había ciertos rostros serios, aún escépticos. Al concluir su presentación y abrir el espacio para preguntas, el silencio se volvió palpable, como si todos tuvieran un último hilo de conexión a aquello que había expuesto. Finalmente, el doctor Sánchez intervino. Me parece que hay un enfoque valioso aquí. Necesitamos considerar no solo los números, sino el impacto humano de nuestra decisión. El aplauso que siguió fue tibio, pero era un inicio. No obstante, María sabía que la batalla continuaba. Las opiniones sobre el tratamiento flotaban en el aire y, aunque había ganado algunas almas, aún había escepticismo que lidiar. Al salir de la sala, se sintió agotada, pero también llena de esperanza. Andrés seguía siendo su motor. Esa noche, mientras revisaba el correo, su corazón se aceleró al ver un nuevo mensaje, esta vez de un especialista de renombre internacional. El asunto decía, interesado en colaborar. Hablemos con urgencia. Su corazón se llenó de posibilidades, pero también de nervios. María se dio cuenta de que estaba a punto de tomar un camino que podría llevarlas a una solución, pero a un costo emocional que aún no podía predecir. Con el pulso acelerado, empezó a escribir una respuesta, sabiendo que lo que venía podría cambiarlo todo. Sin embargo, una nueva pregunta la atormentaba. ¿Estaba lista para lo que iba a enfrentar? ¿Y si esta colaboración resultaba ser la mejor opción, pero significaba arriesgarlo todo? La vida de Andrés colgaba de un hilo, y María no estaba segura de cuánto más podría estirarlo. El reloj avanzaba lentamente. María sintió cómo las manecillas parecían burlarse de su ansiedad. El mensaje del especialista, un prestigioso doctor con años de experiencia y un historial que podría llenar varias páginas, no la dejaba en paz. Había estado releyéndolo una y otra vez, tratando de comprender su significado más allá de las palabras en la pantalla. Interesado en colaborar. Hablemos con urgencia. Nunca había estado tan cerca, y a la vez, tan lejos. Su mente buscaba respuestas, alternativas, estrategias. Necesitaba prepararse. Tomó una respiración profunda, tratando de calmar el torrente de pensamientos. No podía dejar que el miedo la paralizara. Era el momento de ser valiente, de enfrentar lo desconocido. Decidida, se puso a trabajar en su respuesta, la cual no solo sería un correo electrónico, sino un llamado emocional de atención. Le describiría a Andrés, su historia, los momentos difíciles y alegres, y cómo su mirada aún brillaba con esperanza. María se sentía impelida a hacerle ver al especialista que detrás de los diagnósticos y tratamientos había un niño con un sueño, vivir plenamente. Tras enviar el mensaje, sintió un alivio temporal, pero una nueva inquietud la invadió. ¿Cuánto tardaría en responder? Las horas pasaban y su mente parecía un torbellino de expectativas y temores. La luz del día se desvanecía mientras su computador parpadeaba incesantemente. También sabía que debía permanecer atenta a las noticias del hospital y, en especial, a la llamada de la clínica que había despertado un nuevo rayo de esperanza. Desde aquel primer correo, sentía que su vida se movía a un ritmo frenético, como si se estuviera acercando a un precipicio sin saber si había un salvavidas en la base.
Pero una voz interna, su amor por Andrés, la empujaba hacia adelante. Los momentos que pasaban juntos se convertían en recuerdos de fuerza. Cada risa, cada expresión de alegría del niño era un peldaño más hacia la meta que había decidido alcanzar. Esa misma noche, su teléfono sonó. Era una llamada y su corazón se disparó. Miró la pantalla y vio que era del director médico. Sintió que el pulso en su pecho se detenía por un instante. Con el coraje acumulado, contestó. Hola, María. Quería hablar contigo sobre una reunión que tendremos mañana. Creo que hay posibilidades de avanzar con lo que discutimos y, de hecho, puedes presentar a ese especialista que mencionaste. El corazón le dio un vuelco. La oportunidad estaba frente a ella, más cerca que nunca. Pero, al mismo tiempo, una sombra de duda se cernía sobre su mente. ¿Estaba preparada para asumir la responsabilidad de presentar a alguien de tal renombre? Y si esta asociación no era lo que Andrés necesitaba, la noche se convirtió en un torbellino de emociones. Enfrentando su miedo, se armó de valor y decidió que debía prepararse a fondo para la reunión. Quería que cada palabra que saliera de su boca mostrara la esencia de Andrés, la esencia de su lucha. Mientras cerraba el laptop, una sensación de determinación se apoderó de ella. Mañana será diferente, pensó. Se acostó, pero no encontró el descanso inmediato. Las imágenes de los rostros escépticos que había visto en la reunión anterior flotaban en su mente. Necesitaba ganar sus corazones. Justo antes de cerrar los ojos, su teléfono vibró de nuevo. Era un mensaje de ese especialista internacional. Confirmo nuestra charla. Llévate todo lo necesario, quiero saber cómo podemos ayudar a Andrés. María sintió que había un hilo de luz al final de un túnel oscuro. Pero con la esperanza también venía el miedo. ¿Y si todo salía mal? ¿Y si no lograba expresar lo que realmente importaba? Con estos pensamientos retumbando en su mente, se quedó dormida. Pero en sus sueños, una imagen clara apareció, Andrés, sonriendo, corriendo hacia un futuro sin límites. A la mañana siguiente, la realidad la esperaba en forma de oportunidades, pero también de decisiones que definirían el destino de Andrés. Con el corazón acelerado, se dirigió al hospital, lista para enfrentar el propósito que había abrazado. Sin embargo, al entrar en la sala de juntas, el ambiente cambió. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Un comentario desde el fondo resonó y la hizo detenerse en seco. ¿Realmente están dispuestos a arriesgar el futuro de un niño con un tratamiento no comprobado? Las palabras la golpearon en pleno pecho, haciéndola dudar de todo lo que había preparado. ¿Estaba lista para esa batalla? ¿Podría defender a Andrés frente a una resistencia que parecía impenetrable? Las páginas de su historia apenas comenzaban a escribirse, y María sabía que el momento de la verdad estaba por llegar. La sala de juntas parecía un campo de batalla. Las miradas eran frías y críticas, como si estuvieran esperando el momento exacto para desmoronarla. María se sintió pequeña en medio de esas voces, pero recordó el brillo en los ojos de Andrés. Necesitaba transmitir lo que él realmente significaba. Con una respiración profunda, dio un paso al frente. Entiendo su preocupación, comenzó, esforzándose por no temblar. Pero quiero que conozcan a Andrés. No es solo un diagnóstico, es un niño lleno de sueños. Y lo que está en juego no es solo un tratamiento, es su vida. Mientras hablaba, las imágenes de los mejores momentos juntos revoloteaban en su mente, las risas mientras jugaban en el parque, las noches de cuentos antes de dormir, la mirada de total confianza que Andrés le daba cada vez que ella le prometía que todo estaría bien. Cada palabra que pronunciaba era un intento desesperado por conectar sus presentaciones clínicas con la humanidad del pequeño. Estamos hablando de la posibilidad de un futuro. No solo para Andrés, sino para todos los niños que se encuentran en su situación. Su voz se hacía más fuerte, resonando con el fervor de su amor. El poder de un tratamiento innovador puede cambiar vidas, y no debemos negarle a Andrés esa oportunidad solo porque haya dudas. El murmullo en la sala aumentó, como un eco de resistencia. Algunos asistentes intercambiaron miradas escépticas, otros parecían conmovidos. María sintió que su corazón latía con fuerza, pero no podía detenerse. De pronto,
El especialista internacional que la había motivado a participar en la reunión hizo un gesto. Creo que hay algo en lo que se puede trabajar, afirmó, dirigiéndose hacia los otros médicos. Su voz era firme, como una brújula en la tormenta. No se trata solo de las estadísticas o tratamientos. Se trata de la esperanza que podemos ofrecer. Y esto es algo que no podemos desechar. Las manos que antes estaban cruzadas empezaron a abrirse. Uno de los médicos más escépticos se inclinó hacia adelante, su expresión cambiando lentamente. Mi preocupación es válida, pero también lo es la valentía de salir de nuestra zona de confort. María, explícanos más sobre este tratamiento. María sintió que el aire volvía a entrar en su pecho. Exponer todas las posibilidades que podría ofrecer un tratamiento innovador podía abrir la puerta para que Andrés recibiera la atención que necesitaba. Se han obtenido resultados positivos en otros casos similares, y sé que juntos podemos encontrar lo mejor para él, insistió, con el espíritu renovado en cada palabra. Sin embargo, a medida que avanzaba, una parte de ella sentía el peso de lo que significaba esto. ¿Qué pasaría si no lograban convencer a los doctores? ¿Cuánto podía arriesgar por la fe en un futuro incierto? Pero de inmediato recordó la mirada luminosa de Andrés y cómo sus sonrisas eran el motor que movía su vida. Al final de la presentación, un silencio expectante llenó la sala. Las miradas eran diferentes, más contemplativas. Una médica tomó la palabra. Quiero que sepamos más. Deseo que trabajemos juntos en esto. El alivio inundó a María. Tal vez, solo tal vez, todo esto estaba dando frutos. Las posibilidades estaban girando a su favor, y un nuevo rayo de esperanza parecía brotar en las conversaciones, pero en medio de sus pensamientos optimistas, un nuevo mensaje vibró en su teléfono mientras salía de la sala. Era de su madre. María, necesito hablar contigo. Es urgente. La alegría que sentía se convirtió en una preocupación inmediata. Con el corazón acelerado, camina hacia la salida. ¿Qué podría ser tan urgente? ¿Algo con Andrés? La inquietud volvía a llenar su ser. Cada paso parecía más pesado, mientras su mente intentaba anticipar la conversación. Podría haber otra amenaza a su sueño. Las páginas de su historia se estaban escribiendo, pero cada línea tenía un nuevo giro inesperado. María sabía que el momento de la verdad nunca termina, y el próximo capítulo de su vida estaba a solo un mensaje de distancia. María salió de la sala y se sintió atrapada entre lo que acababa de lograr y la tormenta de ansiedad que se cernía sobre ella. Había preparado cada palabra con tanto cuidado, intentando transformar el miedo y la duda en fe y esperanza. Pero ahora, la urgencia del mensaje de su madre la perseguía, como si fuera un eco de una sombra que nunca desaparece. Un nudo se formó en su garganta mientras se apresuraba hacia la salida del edificio. El aire fresco la golpeó, pero no había alivio en la brisa. Su mente giraba en torno a varias posibilidades. ¿Podría haber ocurrido algo grave con Andrés? ¿O tal vez su madre había recibido alguna noticia que cambiaría todo? Cuando María llegó a su auto, el brillo del sol parecía burlarse de ella, reflejando la mezcla de luz y oscuridad que habitaba en su interior. Encendió el motor y se dirigió rápidamente a casa, el destino transformándose en un laberinto de incertidumbre. Las luces del tráfico se volvían difusas mientras su mente viajaba al pequeño que hacía días había sentido los suaves toques de su sonrisa y la calidez de sus abrazos. Al llegar, encontró a su madre sentada en la sala, con una expresión sombría que desgarró su corazón. María, empezó su madre, su voz temblando, tengo malas noticias. Las palabras apenas se atrevían a salir, como si cada sílaba pesara una tonelada. María sintió que sus piernas flaqueaban y tuvo que apoyarse en la pared. ¿Qué pasó? ¿Es Andrés? La angustia golpeaba en su pecho, y un frío helado le recorrió la espalda. No, no es él, pero hay algo que debes saber, respondió su madre, con una mirada que oscurecía su rostro. Es sobre el tratamiento. Alguien ha cuestionado su viabilidad. No podemos permitir que esto lo afecte más. Hay intereses en juego, y no juegan limpio. La revelación se apoderó del aire entre ellas. María respiró hondo, tratando de ordenar sus pensamientos, pero sentía que la tierra se deslizaba de sus pies. ¿Intereses? ¿De quién hablas? La incredulidad en su voz era evidente.
Este no era el tipo de batalla que había imaginado, había estado luchando por la vida de su hijo, no enfrentando conspiraciones ocultas. Una de las personas en la junta está vinculada a una farmacéutica que podría verse amenazada por el tratamiento que mencionas. Están tratando de desestabilizarlo antes de que se apruebe. Quieren que esto falle, su madre continuó, con lágrimas asomando en sus ojos. No puedo permitir que esto ocurra, no con la vida de Andrés en juego. El aire se volvió denso y la sensación de desesperanza se instaló en el pecho de María. Sin embargo, dentro de ella, una chispa de ira y determinación comenzó a crecer. Tenía que proteger a su hijo, no dejar que lo que era justo fuera pisoteado por intereses personales. Si esto es cierto, necesitamos un plan, dijo María, empoderándose con cada palabra que formulaba. No puedo quedarme de brazos cruzados. Tenemos que actuar rápido. Las miradas de ambas se encontraron, una mezcla de miedo y valentía. Era el momento de luchar, y María no estaba dispuesta a dejar que la luz que iluminaba la vida de Andrés se apagara por juegos de poder. Podemos hablar con el médico que apoyó mi propuesta, sugirió su madre. Él podría tener más información o incluso apoyo para que su voz sea más fuerte. Sí, lo haremos. Pero también necesitamos pruebas. Debemos asegurarnos de que no hay forma de que interfieran. Andrés se merece ese tratamiento. La determinación de María reenergizaba el ambiente, como un latido constante que retumbaba en su interior. Mientras elaboraban su plan, la inminente batalla no era solo por Andrés. Era por cada niño como el que merecía una segunda oportunidad. Sin embargo, justo cuando empezaban a sentirse un poco más seguras, un ruido proveniente del teléfono de María interrumpió el momento. Era un mensaje proveniente de un número desconocido. He escuchado lo que está ocurriendo. Si quieren ganar, tengo información que les puede ayudar. Encontrémonos. La ansiedad se apoderó de María nuevamente. ¿Era una trampa? ¿Podría confiar en esta persona? Pero a la vez, era una oportunidad. Una posible salida en medio del caos que desbordaba su mundo. Con una mezcla de precaución y esperanza, María miró a su madre. Esto puede ser la clave. Pero tenemos que tener cuidado, y decidir rápido. Las decisiones que tomaran en las próximas horas no solo marcarían su lucha por Andrés, sino que también generarían un efecto en cadena en todo lo que creían y esperaban en su vida. ¿Tomarían el riesgo de seguir esa pista? La vida de Andrés pendía de un hilo, y el tiempo no estaba de su lado. María tomó un profundo aliento, el eco de la notificación aún resonando en su mente. El mensaje era misterioso y prometedor, pero la incertidumbre la envolvía como una sombra. Miró a su madre, quien parecía tan perdida en sus pensamientos como ella, luchando con la misma decisión. ¿Qué opinas?, preguntó María, tratando de sondear la opinión de su madre mientras su corazón latía frenéticamente. ¿Deberíamos arriesgarnos y encontrarnos con esta persona? Su madre, con una firmeza inusual, respondió, no podemos dar un paso en falso. Pero tampoco podemos no hacer nada. Si esta persona tiene información, tal vez sea lo que necesitamos para luchar contra esos intereses que amenazan a Andrés. Pero debemos estar preparadas. Mientras la tarde se desvanecía lentamente, María sintió que la oscuridad comenzaba a reflejar su propia tormenta interna. Cada segundo que pasaba, cada decisión que se posponía, significaba un riesgo mayor para su hijo. Se trataba de Andrés, de su futuro, y no estaba dispuesta a perder la batalla sin luchar. Después de unos minutos de negociaciones silenciosas, María tomó una decisión. Mañana nos encontraremos con esta persona, declaró. Seremos cuidadosas. Verificaremos todo antes de entrar en más detalles. El impulso de actuar ya estaba en marcha, era hora de iniciar su contraataque. Su madre asintió, aunque la preocupación seguía grabada en su rostro. Está bien, estaré contigo. Pero ante todo, necesitamos mantener la calma. La estrategia es vital para que esto funcione. Mientras se preparaban para la reunión, la ansiedad de María comenzó a transformarse en un fuego interno, una mezcla de determinación y valor la invadía. Se sentía viva de nuevo, enfocada en el propósito. Andrés estaba contando con ella. Esa noche, en lugar de ceder a la desesperación, María se ocupó investigando en Internet sobre la farmacéutica en cuestión.
recopilando información sobre aquellos involucrados. La luz del ordenador iluminaba su rostro, mientras tomaba notas fervorosamente. Cada detalle que encontraba se sentía como un pequeño ladrillo en la construcción de su defensa. La lucha por su hijo merecía cada esfuerzo. Al mediodía siguiente, el clima era gris, reflejando su estrés. El café en la pequeña cafetería donde habían acordado encontrarse se sentía extrañamente denso. María, nerviosa, jugueteaba con su taza, recordando las palabras de su madre: mantén la calma. Pero la calma era un océano movido por la tormenta. Llegó la hora de la reunión. Una figura entró, un hombre con una chaqueta oscura, de expresión seria y ojos que parecían atravesarla. Se sentaron de manera estratégica, a la vista de todos, pero también envueltos en un halo de confidencialidad. Gracias por venir, comenzó el hombre, su voz era grave y decidida. Sé que están lidiando con cuestiones muy serias en torno al tratamiento de su hijo. María sintió cómo los músculos de su cuerpo se tensaban. ¿Qué más podría saber él? Sin embargo, un leve destello de esperanza la empujó a aferrarse a cada palabra. Lo que voy a decirles puede cambiarlo todo, continuó él. He estado investigando esta situación y hay más en juego de lo que imaginan. La empresa que tiene la oposición es mucho más peligrosa de lo que parece. María se inclinó hacia adelante, la urgencia aumentando entre ellos. ¿Por qué?, preguntó, deseando claridad en medio del temor. A causa de un antiguo acuerdo, dijo, su tono ahora era urgentemente confidencial. El tratamiento de su hijo podría significar la caída de un imperio. En ese instante, todo lo que creía saber, cada estrategia que tenían en mente, comenzó a tambalearse. La magnitud de la información podría casi aplastarla. Necesitamos saber todo, por favor, suplicó María, el rostro pálido pero decidido. Andrés merece luchar por su vida y no podemos permitir que el dinero se interponga. El hombre asintió, pero antes de que pudiera hablar, un estruendo sonó en la calle. Extrañados, todos giraron la mirada hacia la ventana. Lo que vieron les heló la sangre. Venían dos autos de la policía, y las luces destellantes invadían la escena. Sin pensar, María sintió el pánico asomarse. ¿Qué está pasando?, preguntó, su voz un susurro temeroso. ¿Podría ser que alguien ya había fracasado en esta guerra antes de que comenzara? El hombre los miró con una mezcla de temor y determinación. Lo que estaba a punto de revelar es más peligroso de lo que pensaba. Hay más en juego aquí de lo que ustedes imaginan. Y tienen que prepararse. Las palabras retumbaron en la mente de María. La lucha que habían comenzado apenas se asomaba, y ya la adversidad estaba golpeando a su puerta. Ante ellas, el futuro de Andrés pendía de un hilo. Mientras la confusión se apoderaba de la sala, María se preguntaba si realmente estaban listas para enfrentar todo aquello. Pero una cosa estaba clara, no tomarían un paso atrás. De eso, ella estaba absolutamente segura. La determinación renacía en su interior. Era hora de pelear, aunque el enemigo aún no se hubiera revelado del todo. El próximo paso era crucial. Aún así, algo le decía que lo que descubrían podría alterar no solo su batalla, sino también toda su vida. Pero, ¿qué era lo que realmente estaba en juego? ¿Podrían resistir el embate que se avecinaba? La incertidumbre permanecía, pero ya no tenían miedo. Aún había esperanza. La sala estaba llena de tensión. María sintió como si el aire se volviera pesado mientras observaba las luces de la policía brillar a través de la ventana. Con el corazón palpitando en su pecho, se volvió hacia el desconocido en la mesa. ¿Qué está pasando?, preguntó, su voz firme, aunque temblorosa. El hombre tragó saliva, su expresión cambió de confianza a preocupación. Debemos ser rápidos, respondió. Lo que estaba a punto de decir podría significar que estás en la mira. Este asunto va más allá de Andrés. Hay intereses oscuros en juego, y podrían tratar de silenciarnos. María sintió que se le erizaban los pelos del cuello. Cada segundo contando, y la incertidumbre la envolvía, pero se rehusaba a retroceder. No podemos dejar que esto nos detenga. Tengo que seguir luchando por Andrés. Sin embargo, su madre la miró, preocupada. María, si esto realmente va más allá de un tratamiento, necesitamos ser cautelosos.
La vida de tu hermano y la nuestra también están en juego. Ignorando el consejo de precaución, la determinación de María brilló con un nuevo resplandor. Mientras respire, seguiré luchando. Esto es por Andrés, y no permitiré que el miedo nos detenga. El desconocido asintió, admirando la valentía de María. Sabes que el riesgo es alto. Pero, si decides que este es el camino, hay maneras de actuar. Podríamos trabajar con la policía, quienes estarán alertas a cualquier movimiento adverso. A su vez, las luces brillantes en las ventanas comenzaron a disminuir, como si la amenaza se desvaneciera momentáneamente. María tomó un profundo aliento. Necesitamos reunir toda la información que podamos. Ya hemos llegado tan lejos, no podemos parar ahora. La reunión continuó, y mientras el desconocido compartía detalles sobre la farmacéutica, María sintió que cada palabra brindaba un nuevo significado a su lucha. Se contrató un abogado y comenzaron a recolectar documentos. No solo era la vida de Andrés lo que estaba en juego, era el bienestar de otros que podrían ser afectados por esos mismos poderes. Poco más tarde, obtuvieron la certeza de que estaban listos. Se sintieron como guerreras listas para la batalla. María pensó en el pequeño luchador que estaba allí, en la cama del hospital, su razón de ser. Cada día que pasaba, el corazón de Andrés se mantenía en suspenso, pero no en silencio. Un día, mientras esperaba en el hospital, su mente ocupaba cada rincón del futuro al que deseaba llegar. Andrés, pronto estarás riendo y corriendo. Estoy aquí por ti, se dijo en voz alta, sintiendo la esperanza reconfortar su alma. Los días se convirtieron en semanas, y la batalla continuó. La oposición de la farmacéutica crecía, pero la voz de María se hacía más fuerte. Con cada presentación, logró conectar corazones, involucrando a más aliados en su búsqueda. Nadie podría enfrentar la verdad sobre lo que el dinero podía oscurecer. Finalmente, un día, llegó el momento que tanto habían esperado, el tribunal escucharía el caso de Andrés. La sala fue testigo de su lucha. Como enfermera, madre y guerrera, María explicó su perspectiva ante el juez, resaltando la importancia del amor y la compasión en la medicina. Mientras su voz llenaba el aire, su corazón latía por cada niño que luchaba por una oportunidad. Cada palabra que resonaba en la sala de justicia parecía conectar con el eco de todas las sonrisas que habían hecho su vida bella. El poder de un tratamiento debe estar disponible para todos, especialmente para aquellos que más lo necesitan, afirmó con firmeza. Poco a poco, comenzaron a escucharse murmullos en la sala. El corazón de María latía con esperanza, su abdomen se sentía ligero. La determinación de la comunidad se manifestaba en cada mirada solidaria. Después de horas de deliberaciones, el juez pronunció el veredicto. La Corte dictamina que la vida de este desafortunado niño no debe estar subordinada por intereses corporativos. Andrés tendrá acceso a su tratamiento. La explosión de emociones reverberó en sus corazones. Quedó claro que el amor había ganado la batalla, y el peso de la esperanza finalmente comenzó a moverse. María se sintió libre y renovada. Se volvió hacia su madre, quienes se abrazaron, y una risa de felicidad brotó, poniendo fin a su lucha y comenzando una nueva en la luz. La transformación que habían vivido no solo les unió más, sino que también les enseñó que la verdad y el amor pueden triunfar. Andrés, aunque aún en su recuperación, sonreía más cada día. María se dio cuenta de que no solo había sanado su corazón, también había unificado a una comunidad que lucharía por lo justo. La grandeza de un amor inquebrantable había vencido. Los días siguieron pasando, y aunque el camino aún tenía sus desafíos, el amor y la fe acompañarían su viaje. Así que, ¿qué más podría haber en el horizonte? La historia aún no terminó, era solo un nuevo comienzo, pero ahora, quiero que tú también formes parte de esta comunidad, de esta transformación. Necesitas suscribirte ahora para no perderte nuestras próximas historias que pueden inspirarte. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo, tu apoyo hace la diferencia. Comenta tus reacciones sobre este final tan poderoso, y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. El amor y la lucha continúan.